Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Título: Embajador de Cristo. Título de la semana: Bajo la restricción de Dios. Jueves: el área de actuación de los apóstoles y colaboradores. Leer con oración. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Los ministros del nuevo pacto deben vivir bajo la restricción de Dios. Él usa su regla para medir el área de actuación de cada uno de sus apóstoles y colaboradores de su obra. Leamos Efesios 3:1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Aquí él enfatiza la palabra gentiles. Pablo define claramente que el ministerio que Dios le dio era para los gentiles. Su actuación no era entre los judíos, sino entre los gentiles. Eso no quiere decir que él no tenía cargo por los judíos. Por el contrario, en sus escritos veremos que Pablo sentía un profundo amor por los judíos. Sin embargo, Pablo tenía muy claro que el apostolado y el ministerio que Dios había medido para él era para los gentiles. En el versículo 2 leemos que si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, Efesios 3. Una vez más, Pablo nos aclara que la administración, dispensación de la gracia que Dios le había confiado era para los gentiles. Esa era su medida. Leamos el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La gracia que Dios le había dado de predicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo era para los gentiles. Además, en Gálatas leemos: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. 2:8. Pedro y Pablo tenían áreas de actuación en la obra del Señor bien definidas. ¿Quién determinó eso? Fue Dios mismo. A Pedro se le encomendó el pueblo judío y a Pablo a los gentiles. De igual manera, hoy, entre vosotros, ya sea en la obra internacional, nacional, regional o local, Dios tiene una medida para cada uno. Por ejemplo, entre vosotros están los colaboradores que Dios designó para servirle en África, en Europa, en Asia, en Norteamérica, en Centroamérica y el Caribe, y en Sudamérica, en el Brasil y en los países de habla hispana. Por ejemplo, entre nosotros están los colaboradores que Dios designó para servirle en África, en Europa, en Asia, en Norteamérica, en Centroamérica y el Caribe, y en Sudamérica, en el Brasil y en los países de habla hispana. En Brasil tenemos un gran número de colaboradores que sirven en muchas regiones. También hay un grupo de colaboradores regionales que actúan en las diferentes microrregiones, sirviendo a las iglesias y a los hermanos. ¿Y qué decir de los innumerables hermanos y hermanas que forman parte del liderazgo de las iglesias en cada localidad? Los ancianos, diáconos y diaconisas. Cada uno recibió de Dios la medida de su servicio. No tan solo tenemos los lugares que Dios nos midió para servir, sino que también están las áreas que Dios nos midió para que actuemos en ellas. Lo importante es que cada uno sirve en su área con alegría, entusiasmo y excelencia. Algunos sirven en el ministerio de la palabra, otros en el apacentamiento y el pastoreo, como los pastores y las pastoras, otros en el área administrativa y financiera, otros en el evangelio, en el CEPEF, en el colportaje dinámico, en el servicio de los niños, en el servicio de los adolescentes y jóvenes, en el ministerio de mujeres, en el servicio de alimentación, en la recepción, en el mantenimiento, en el transporte, en los grupos familiares de cuidado y multiplicación, en el servicio de la literatura, etc. Hay una lista sin fin. Lo importante es no hacer nada de manera independiente, sino hacerlo en coordinación, cada uno sabiendo lo que Dios le midió y cuál es la función como miembro del cuerpo de Cristo. Leamos la siguiente porción. Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Romanos 12 del 3 al 5. Somos iluminados al leer estos versículos. Nadie tiene una obra individual. Ciertamente Dios repartió a cada uno conforme a la medida de fe, pero la obra no es autónoma. El ministerio de las mujeres no debe ser independiente, aislado. Debe ser algo coordinado dentro del cuerpo de Cristo. No tenemos nada de qué gloriarnos por nosotros mismos. Es Dios quien repartirá todas las cosas en su obra y quien pondrá los límites a nuestra actuación. Eso es vivir bajo su restricción. Aunque hagamos la obra y tengamos éxito, no debemos alabarnos a nosotros mismos. Terminemos esta lectura con el siguiente versículo. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Segunda de Corintios 10:18.